En la universidad me regaló un libro pequeño. Él me dijo que ese libro lo regalaron en el Congreso Mundial. Me regaló un libro pequeño sobre J.N. Loudborough. Loudborough fue un pionero adventista, el pionero que más años vivió 90 años. Eso es algo muy extraño en el tiempo de Elena de White. La gente mayormente duraba 40, 50 años. Los más afortunados duraban 60. En una época cuando una gripe simplemente podía matar a una persona, un resfriado era suficiente para matar a una persona, porque no habían antibióticos. Ya usted sabe, el frío era muy difícil. La vida era muy diferente ahora. Loudborough escribió una biografía que se llama Milagros en mi vida. Es corta, es como de 70 páginas, muy corta. Y él ahí habla de su vida, de cómo él conoció a los hermanos, a los esposos White, cómo él andaba con ellos. Incluso se muestra su desánimo. Un momento él se desanimó y se fue de la iglesia, dejó de ser pastor y Elena de White fue a buscarlo. Muy lindo todo. Mientras iba leyendo la biografía, se sentía mucho, yo creo que ese libro, voy a decir a la gente de Apia, yo creo que ese libro deberíamos tenerlo todos los adventistas acá en Dominicana, porque él te muestra que cuando tú te involucras en la predicación, ocurren milagros, porque la presencia de Dios va contigo. Amén. Se abren puertas, él recibía dinero, sanaba gente, testimonios maravillosos del poder de Dios en sus vidas. Incluso Elena de White se apreció varias veces, Elena de White diciéndole cosas a personas, a veces predicando, a veces sentados, donde Elena de White le decía su vida a las personas, cosas que estaban haciendo a lo oculto. Y es algo terrible ver la experiencia del don profético funcionando en la iglesia. Eso me motivó a leer entonces los testimonios para la iglesia. De hecho, los mismos editores y fideicomisarios de los escritos de Elena de White dicen que lo mejor que Elena de White escribió son los testimonios para la iglesia, y que ahí es donde se puede apreciar mejor la verdadera función del don profético. El don profético tiene como función animar, consolar, reprender, guiar al pueblo de Dios. El propósito de la profecía es guiar, reprender, animar y consolar, dar esperanza al pueblo de Dios de las cosas que vienen pronto y de las cosas que están pasando en la actualidad. Por eso, como este es el primero de, yo me imagino, una semana de temas, me imagino que alguien vendrá a hablar de Babilonia. Yo quiero concentrarme en hacer una introducción enfocados en el libro de Daniel y su espiritualidad. Puesto que profecía no es solo si el mundo, y yo como que he desarrollado por mi lectura de Daniel una perspectiva de la profecía como algo no solo del futuro, sino como algo para mantener nuestra espiritualidad en el ahora. Mucha gente se enfoca en la profecía de diversas formas. Hay gente que se enfoca en la profecía en lo que está haciendo el Papa. Hay para gente que eso es profecía, lo que hace el Papa. Hoy fue a mi oficina uno a decirme, ¿viste lo que hizo el Papa? Que se unió con un qué sé yo qué de Rusia. Y por eso, digo yo en mi mente, no se lo dije a él, digo yo en mi mente, y ya eso es suficiente para tú armar un cuadro, armar un muñeco de que hay un ecumenismo y de que el Papa está convirtiendo a la gente porque se reunió con uno. No quiero ser escéptico, pero usted me está entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir. No todo lo que hace el Papa es una profecía. No todo lo que hace Obama es una profecía. No cualquier cosa que dice Donald Trump es una profecía. La profecía nunca fue dada por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados. Y el propósito de la Biblia, tú vas a la Biblia y tú no ves a los apóstoles, tú no ves a los profetas asustando a la gente. Tú ves a los apóstoles, a los hombres de Dios transmitiendo un mensaje de Dios para mantener la espiritualidad, para revelar algún pecado, para animar, para mostrar la voluntad de Dios, para explicar el castigo de Dios a una persona. Ese es el propósito de la profecía. Pero de alguna manera desde el 80 para acá
los adventistas estamos luchando con muchas cosas que no son bíblicas. Y hay gente hay un teólogo que yo estoy leyendo recientemente, se llama Karl Barth. Él no es adventista, pero es una experiencia bien interesante leerlo a él. Y él decía que la Biblia no es para leerla con el periódico, pero hay que proclamarla con el periódico en la mano. ¿Se entiende la idea? La Biblia no se puede leer ¿con qué? Pero hay que proclamarla, hay que predicar la Biblia con el periódico en la mano. Usted debe saber lo que está pasando, pero eso no debe gobernar su predicación. Su predicación la debe gobernar el Espíritu Santo y el mensaje de Dios para su iglesia y para la gente que Dios quiere hablar con ellos. No sé si hay gente que entiende la diferencia de esas dos cosas. La profecía no es una voluntad, no es lo que yo quiero decir, no es lo que me parece. Yo vi una noticia, ¡ay, esto es profecía! No, eso no es así. Tenemos muchos años creyendo que hay algo que es profecía, que no lo es. Y por eso yo quería decir estas cosas acá. Y como solamente voy a venir una vez, las voy a decir. En estos 50 ¿y cuántos son? 57 días. El Espíritu de Dios va a estar con ustedes. Vamos a Isaías 39, porque el trasfondo de Daniel es un trasfondo de una desobediencia. Isaías 39. De hecho, los judíos creen que Isaías y el rey Ezequías eran familiares de Daniel. Isaías 39. Ustedes recuerdan la historia de Ezequías, ¿no? Dios lo sanó, le dio 15 años más, ¿sí o no? Vinieron unos sabios de Babilonia, unos reyes magos más o menos. Vinieron y cuando ellos llegaron a la casa, ¿qué hizo Ezequías? Le enseñó los carros, le enseñó la jipeta, ¿no? Le enseñó el apartamento, le enseñó los muebles, le enseñó todo lo que él tenía. Y el hombre se olvidó de Dios. Ellos habían ido allá porque él se había sanado y porque Dios le había dado años de gracia, y eso sonó en Babilonia. Vamos al texto. Verso 3, 39:3, ¿lo tiene? Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, ninguna cosa de mis tesoros que no haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay. ¿Dónde? En tu casa. Lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Cómo dice él? De tus hijos que saldrán de tus entrañas, van a ser eunucos. ¿Dónde? Ese era Daniel. 100 y pico de años antes que naciera Daniel. No tenemos evidencia a favor ni en contra de si era o no eunuco, pero estaba en el palacio del rey. Y la tradición era que los que estaban ahí eran eunucos, pero no tenemos un texto que nos lo diga. Pero este texto aquí establece una especie de profecía. Van a ser eunucos. Eso tiene un significado bíblico. No van a tener descendencia. Lo más grande es cuando un padre tiene una descendencia. En la Biblia es muy importante la descendencia. Adán, Eva, descendencia. De ahí va a venir Cristo, de la descendencia. Incluso la iglesia de Dios es la descendencia de Jesús. Muy importante en la Biblia este tema de la descendencia. Vayamos entonces a Daniel.
Daniel llega a Babilonia y se cumple esa profecía de Isaías 39. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus ¿qué? De sus eunucos. Viendo el texto, Aspenaz era el jefe de los eunucos, y él trabajaba ¿con quién? Con Daniel y los jóvenes hebreos. El texto no dice que Daniel era un eunuco, pero el texto te rodea el tema. Jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje, ¿cómo dice el texto? Del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Ahí tenemos varios elementos. Primero, se confirma la profecía de Isaías. Los muchachos son traídos del palacio del rey, los príncipes. Daniel era un príncipe judío. Daniel era una persona altamente educada, y eso se ve en el libro de Daniel. Daniel era una persona que conocía al menos 4 o 5 idiomas. Daniel es uno de los pocos libros de la Biblia bilingüe. Pero aparte de eso, en el capítulo 3 de Daniel hay varias palabras griegas. Y en el capítulo 6 de Daniel hay varias palabras persas. Hay palabras acadias. Y el libro está escrito del 1 al 2 en hebreo, del 2 al 7 en arameo y del 8 al 12 en hebreo otra vez. Está mayormente escrito en 2 idiomas, pero tiene palabras de al menos 3 idiomas más. El único libro en la Biblia con esa característica es el libro de Daniel. Es un libro escrito aparentemente en diferentes etapas. Y el texto nos dice que fueron a buscar muchachos. En el original, la palabra que aparece aquí es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando José fue vendido a Egipto. Yelem. Un muchacho. Era un término técnico como nosotros usamos hoy, ¿no? En la etapa del desarrollo humano, cuando decimos un adolescente. Es un joven de 15 a 18 años, más o menos. Es un adolescente. Daniel tenía más o menos esa edad cuando llega a Babilonia. Esto nos da a entender a nosotros de que Daniel tuvo una progresión con Dios. Hay un crecimiento espiritual, hay un aumento en la responsabilidad de Dios para con Daniel. De hecho, lo primero que hacen Daniel y sus amigos es orar a Dios. Había una especie de concurso. No era un concurso de belleza, pero era un concurso de actitudes, era un concurso de inteligencia. Y dice Daniel 1, 20 y 21, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos y en todo su reino. Daniel y los jóvenes hebreos fueron 10 veces más sabios, 10 veces mejores que todos los demás. Daniel llega a Babilonia con una edad de 18 años. Aunque el libro no está escrito de manera cronológica, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, no, parece que no se escribió así. Muchas de sus visiones están fechadas. En el segundo año de Nabucodonosor tuvo Daniel sueños. Daniel 2 no es un sueño de Daniel, es un sueño de Nabucodonosor. Dios le da una visión a Nabucodonosor y mandan a buscar a alguien, y luego de que se acaban los sabios de Babilonia, mandan a buscar a Daniel. Y es aquí donde Daniel, aparentemente el hombre más sabio de Babilonia, 10 veces más sabio que los sabios que habían allá, no puede como quiera revelar el misterio, y Daniel recurre a la oración. Daniel menciona, el tema de la oración es muy importante en el libro de Daniel.
Él menciona la oración prácticamente en cada capítulo de una forma o de otra. Y en este capítulo se establece de que Dios es quien da la sabiduría. 2:20. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios siglos por siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, el Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel aquí no está funcionando como un profeta, sino como un intérprete. Daniel es aquí un hombre sabio, y por esa sabiduría Nabucodonosor lo nombra para que trabaje para el rey. Le da un cargo más específico, más administrativo, y comienza la carrera administrativa de Daniel. De hecho, los judíos el libro de Daniel no lo tienen dentro de los libros de los profetas. El libro en el canon de los hebreos está entre los libros de sabiduría. Está junto a Salmos, junto a Eclesiastés, junto a Job y junto a Proverbios. Para los judíos, Daniel no era un profeta per se. Hay una distinción entre los profetas, y como estamos en una semana de profecía, profecía no es solo lo apocalíptico, lo que tiene que ver con el fin del mundo, no. La profecía envuelve dos aspectos: el aspecto clásico y el aspecto apocalíptico. Elena de White era una profeta clásica y una profeta apocalíptica. Cuando usted lee los testimonios, usted se da cuenta de que Elena de White estaba reprendiendo cosas de los hermanos. Un hermano estaba en adulterio y Elena de White sabía decirle: hermano tal, el Señor me dijo que usted está adulterando. De ahí, lea los testimonios, muchas cartas ahí que ella le envía a la gente. Luego le cambió los nombres y la publicó en los libros. Cosas que Dios le decía a gente. En una narra los Borough que fueron a un lugar y andaba una mujer predicando, y que hablando en lenguas. Y la mujer andaba con un jovencito, y Dios le reveló en visión a Elena de White que el esposo de la mujer era un señor ya un poco mayor. Y el esposo estaba trabajando para pagarle a la mujer y al jovencito los viajes misioneros para que ellos se fueran a predicar y a rumbear. Cuando la mujer llegó a predicar donde estaba la carpa de los Borough, Dios días antes le había revelado a Elena que iba a venir esa mujer queriendo hablar en lenguas, que estaba en adulterio. Le mostró al esposo, le mostró al muchacho, le mostró la reacción de la mujer, le mostró todo, hermano. La mujer, desde que entró, Elena la vio, la reconoció. Los Borough dice que Dios le mostraba gente a Elena que ella nunca había visto, y que cuando ella veía los rostros de la gente, pero fue a este que el Señor me mostró. Inmediatamente, ya usted sabe, el látigo. Hermana tal, los idiomas que usted habla, si usted va a cada país del mundo, nadie lo va a entender, por lo que usted habla no es un idioma. Usted está viviendo con ese muchacho y Dios ha tenido misericordia de su esposo. Todavía está vivo para que él vea lo que usted está haciendo con ese muchacho. La mujer se puso a discutir con Elena de White, no reconoció, se fue. Y los Borough dice que el joven dijo: todo lo que ella ha dicho es verdad. Porque hay gente que aunque se les reprende, no reconoce. Entonces la profecía tiene un carácter clásico, como los profetas Isaías, Jeremías, no, Jeremías era clásico, bien clásico. Ezequiel, Dios le daba un mensaje, venían al pueblo a decírselo. No estaban hablando del futuro, estaban hablando: no, mira, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo aquello. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, deja los ídolos, haces. Esa es la función del don profético, el profeta clásico. Por lo tanto, cuando los judíos que saben esa distinción miran a Daniel, dicen: no, pero no, Daniel no era un profeta, porque él nunca ha salido a hablar con el pueblo. ¿Me voy a entender? Tienen razón ellos. Daniel nunca fue al pueblo a darle un mensaje. El Señor tiene un mensaje para ustedes. O se paraba en el templo como Jeremías
O tomaba un yugo. El Señor le ha mandado este yugo a ustedes porque están desobedeciendo. Daniel era un hombre sabio, era un estadista, era un hombre consagrado al que Dios le fue dando visiones poco a poco. No se adelante porque yo creo que él era un profeta. De hecho, Jesús, para que no me apedren antes de tiempo, sí, porque hay algunos que le estoy viendo la cara y haciendo así. Jesús dice, la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel. Jesús dice que era un profeta, yo le creo a Jesús. Lo que Daniel no era un profeta como los demás, era un profeta apocalíptico. ¿Me doy a entender? Escribió cosas para el tiempo del fin que ni él mismo las entendía. Cosas que son reveladas a nosotros más ampliamente en el Apocalipsis, que sí es una revelación. Pero lo de Daniel es algo secreto. ¿Qué pasa? Se parece esto a las parábolas. El mensaje de las parábolas no era entendido por todo el mundo. Era entendido por personas altamente espirituales. Vamos a Daniel 3, él no está presente. En Daniel 4 él lo mandan a buscar. Daniel 5 no es una secuencia. Daniel 5 es el último capítulo del reino de Babilonia. De hecho, se escriben primero Daniel 7 y Daniel 8. Luego va Daniel 5 y luego va Daniel 6. ¿Me doy a entender? Luego de Daniel 6 va Daniel 9. Ahí, por las fechas, esto es por las fechas que uno lo dice. Daniel 7, 1, vaya conmigo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal de ¿qué? Es aquí en Daniel 7 donde Daniel se convierte en un profeta de Dios, no clásico, sino apocalíptico. Dios le da visiones no del pueblo, Dios le da visiones internacionales. Dios le da visiones de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, de Europa. Le da visiones del reino de Dios que va a venir. Me doy a entender, le da visiones del Mesías, del regreso del Señor. Su ministerio no era local, era un ministerio internacional, porque eran profecías internacionales que sobrepasaban las fronteras de Judá y de Israel. De hecho, no existía Judá. Judá no existe desde que ellos caen en la cautividad. Judá no existe en Israel hasta ahorita, en el 1948, que Israel retoma su independencia. ¿Sabían ustedes eso? No existió como nación. Siempre fueron vasallos, dominados primariamente mayormente por Roma. No tenían independencia. Y ahora mismo tienen independencia, pero más o menos tú ves que ellos son Estados Unidos. En geopolítica, Estados Unidos, esa es la niña de Estados Unidos, los protege y todo. Daniel 8. En el año tercero del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes, en el año tercero, 2 años después. ¿Qué pasa aquí? El año primero de Belsasar está fechado en el año 547 antes de Cristo. Vamos a hacer un cálculo. Si Daniel llega a Babilonia con 15, 18 años, en el año 605 antes de Cristo, y en el 545, como estamos de atrás para adelante, ya han pasado ¿cuántos años? 60 años. 60 más 18, ¿cuántos son? 78. Ahí fue que Dios hizo a Daniel profeta. ¿A los cuántos años, hermano? 78 años de edad. Es fácil. Pero Daniel vivió la mayoría de su vida un hombre consagrado. Dios trabaja con su iglesia por etapas. Por eso la iglesia, nosotros creemos en esto. Y salió una estadística mundial que se hizo sobre los dirigentes y salieron 2 aspectos de preocupación. De que los dirigentes con mucha edad duraban mucho tiempo en los cargos. Salió eso en el mundo entero adventista. Y de que por otro lado estamos teniendo muchos jóvenes que no tenían la experiencia necesaria viniendo a cargos en la iglesia. Entonces es peligroso tú tener gente muy mayor
un poco cerrados en la iglesia dirigiéndola. Y también es malo tener gente con poca experiencia dirigiendo la iglesia del Señor. Debe haber un equilibrio. Gente joven con gente madura. Debe haber un equilibrio. Deben haber mujeres, porque ahora está así. Deben haber mujeres, porque la visión de una mujer siempre es muy importante. El hombre que se lleva a su esposa le va bien. Y en la iglesia las mujeres tienen una arte, Dios las usa de manera poderosa. Dios le dice cosas muy bonitas a ellas. Y a veces es bueno el toque y el tacto de una mujer. Tú ves un hombre, nunca un hombre se preocupa de que por el culto de los niños. Una mujer es la que está en eso. Los niños son el futuro de la iglesia. Una iglesia que no invierte en sus niños muere en 10 años. Entonces, es importante eso. ¿Qué pasa? Esto me ha hecho reflexionar mucho a mí. ¿Por qué Dios no le dio a Daniel una visión antes? ¿Por qué duró tanto tiempo? 78 años. Daniel murió 10 años después. A los 88 años murió Daniel en Susa, la capital de Persia. Fue uno de los antiguos profetas que más vivió Daniel. Luego tú tienes a Daniel 5. Daniel 5 habla de la caída de Babilonia de forma histórica. Es el único capítulo en la Biblia que nos muestra la caída de Babilonia de una manera histórica. Muestra cómo Belsasar estaba en un banquete. Se muestra una conexión incluso con Daniel 1. Estaba utilizando idolatría con los vasos del Señor en un aniversario. De hecho, Daniel 5 está conectado con Daniel 9 porque se estaban cumpliendo los 70 años y Belsasar lo sabía, que se estaban cumpliendo los 70 años que Dios había dicho, la profecía de los 70 años que dijo Jeremías en el capítulo 25, el pueblo va a durar 70 años allá. Belsasar sabía que se estaban cumpliendo los 70 años y estaba haciendo una fiesta burlándose de Dios, porque Dios no estaba haciendo los preparativos para buscar a su pueblo. Esto es un panorama proléptico del tiempo del fin. Ahora uno ve, hay mucho poder, Estados Unidos, el Papa, que la geopolítica, que en la internet, estamos cogidos los celulares, rastreados por todos lados las cámaras, pero no importa porque Dios protege a su pueblo. Y Dios levanta un pueblo de donde no hay nada, Dios lo levanta. Dios protege un pueblo rodeado con todos los satélites, con la tecnología, va a esconder a su pueblo. Por eso usted no tiene que tener miedo. Yo de eso no hablo, de que del Papa, del satélite, que el teléfono, eso no me importa a mí. Consagrado en el Señor. Eso es lo que usted domina. Lo único que usted va a hacer, ¿le va a dar un infarto? Yo cuando veo con el Papa, yo quito el internet. ¿Y para qué? ¿Para qué? Vamos a ver a Jesús. Jesús, ese sí está haciendo algo por mí. Ese sí me está ayudando. Me puede hacer lo que Él quiera. A tu diestra, Saúl, recuérdense. La angustia de Jacob. Jacob perseguido, rodeado, nadie lo veía. Porque estaba Dios protegiéndolo. Pero este pueblo se olvida de las cosas. Daniel 6. Por último, Daniel 9, ¿no? Daniel 9. ¿Cuál es la solución al exilio? En Daniel 9 hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. El exilio es espiritualizado. Lo que muestra que para Dios lo importante no es sacarte de aquí. Para Dios lo importante es salvarte. O sea, amén, debió romper eso ahí. Lo voy a decir otra vez. Yo no sé si están entendiéndome. Vamos a leer Daniel 9, 24 al 27. Eran 70 semanas, el pueblo no obedeció y Dios manda otro mensaje a través del ángel. Daniel estaba preocupado en Daniel 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero,
de la nación de los medos al rey, que vino a ser rey sobre los caldeos. El primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová por medio del profeta Jeremías, en los que se habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, buscándolo en oración, en ruego, en ayuno, en ropa de áspera y con ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Sí o no? Se estaban por cumplir los 70 años. Esto va en conexión con Daniel 5. Belsasar lo sabía Daniel. Están pasando los 70 años y no ha pasado nada. Dios manda una profecía como respuesta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, dice el 24. Para, número 1, terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santo de los santos. Esa es la agenda de Dios. Ya no son 70 años. Ya no es si ustedes son fieles. Yo voy a mandar al Mesías en 490 años y Él va a liberar a mi pueblo. El Mesías va a terminar el pecado, va a expiar la iniquidad, va a sellar la visión y la profecía y va a ungir el santuario celestial. El exilio está espiritualizado ahí ya. El exilio no es donde tú estás. El exilio es el pecado que no te deja ver la voluntad de Dios para tu vida. Hay gente que están exiliados del pecado dentro de la iglesia, que no tienen esperanza dentro de la iglesia. No están convertidos y están dentro de la iglesia. Que no conocen a Jesús y están dentro de la iglesia. Para eso vino el Mesías. Para terminar el pecado y perdonarlo. Terminar el maltrato con los 10 mandamientos. Vamos a Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Daniel 6 es un clímax en el libro. Es un clímax de lo profético que le va a pasar al pueblo de Dios ante todos sus enemigos. 120 sátrapas y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. En el original se resalta el principal, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Si usted es consagrado, usted es un adventista del séptimo día, usted debe ser la persona más brillante en su trabajo. El más puntual debe ser usted. Los persas son conocidos por sus reformas en el Estado. Los sátrapas eran una especie de alcaldes, de síndicos. Habían 120 alcaldes en todo el imperio persa. Y sobre ellos habían 3 gobernadores, una especie de 3 ministros. Y de esos 3 ministros, Daniel era el principal. Y había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el ¿qué? Eso pasa ahora mismo en el país. ¿Quién es el ministro? Como en Estados Unidos se llama secretario de Estado. Aquí se llama ministro administrativo de la presidencia. Aquí es, no, el administrativo, Peralta. Fíjate que el administrativo está para, es la voz del presidente directa. El vocero es el vocero del gobierno. Pero el que hace los planes del gobierno, el que dice las cosas específicas, es Peralta, el que sale hablando. ¿Sí o no? Eso era lo que quería hacer Darío con Daniel. Eso era lo que era Hillary Clinton en Estados Unidos. El vicepresidente está ahí. ¿Qué hace un vicepresidente? Eso quisiera hacer yo, vicepresidente. No hace un vicepresidente, no hace nada. Lo que el presidente le diga que haga. ¿Sí o no? Pues si se muere el presidente, está el vicepresidente. El que tiene el Estado, el que maneja el Estado, que no tiene cartera, el que maneja el Estado en el día a día, el administrativo, es el que sale hablando de todo. O sea, el puesto que Darío tenía para Daniel era el puesto del manejo del Estado. Había en él un espíritu superior. Era un hombre muy capaz. Era un hombre consagrado que ponía a Dios primero. No nos podemos dormir. Hay gente que se esconde detrás de la espiritualidad. No, yo soy consagrado, pero yo no estudio la Biblia. Yo soy consagrado, pero yo no cumplo la misión.
Yo soy consagrado, y son gente que todo lo espiritualizan. Daniel nos muestra que no. El consagrado debe ser espiritual, debe ser equilibrado, debe ser trabajador, debe ser capaz, debe tener el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que estos hombres fueron donde el rey. Dice el versículo 5: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo si no lo hallamos con relación a la ley de su Dios. Y entonces estos hombres fueron a Darío y le dijeron: todos los gobernadores y magistrados del reino y sátrapas han acordado de que por consejo promulgues un edicto real y los confirme, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición o a cualquier dios u hombre fuera de ti sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, que no puede ser abrogada. Dice el versículo 9 que lo firmó. Y dice el versículo 10, ¿qué dice? Este es un texto muy interesante, con una construcción bien interesante. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. ¿Cómo? Es una construcción bien interesante. Primero, el texto 9 te dice que Darío viene y firma el edicto y que la ley no se puede abrogar. Hay un contraste en Daniel: la ley de Dios, de que no se cambia, y la ley de los medios y los persas, que no se cambia. Para Daniel, su consagración era más invariable que la ley de los medios y los persas. Se firma el edicto y el texto como que Daniel se esfuerza por hacerte ver de que él no fue a orar porque firmaron el edicto. ¿Me doy a entender? Él oraba porque esa era, ¿qué? Su costumbre. Hay gente que está esperando que digan que se va a cumplir la ley dominical para ellos comenzar a correr y a consagrarse. A veces yo creo que eso que miran mucho al Papa es para saber cómo está la cosa, para yo saber si se van a consagrar o no. No, tengo un tiempito más con el Señor, un permisito más. Adventistas que están de vacaciones, que son adventistas y vienen a la iglesia, pero están part-time, ¿no? Están part-time. Cuando venga la ley, pero el era de Juárez dice que va a haber gente corriendo perdidos. Esto sí da miedo. Corriendo perdidos. ¿Qué dice esto? Daniel, y a mí me encanta esto de Daniel. Daniel no era como somos nosotros. Aunque era un hombre, no tenía la actitud de nosotros hacia la vida. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la bomba esa de gas que explotó, al otro día en mi casa, en el edificio, se pinchó un tanque de gas. El tanque de gas en la tierra. El tanque de gas está pinchado, se escapó el gas. La administradora lo llenó el tanque. Yo voy de la administradora y digo, ¿qué es lo que falta? No, que hay que taparlo, pero no hay dinero. Digo, no es taparlo, los tanques de gas no se tapan. Los tanques de gas se compran. Ya yo indignado, pues yo tengo a mi hija allá arriba. Y ya no es que no hay dinero. Digo, ¿cómo que no hay dinero? Pero vamos a buscar esos cuartos donde sea. Hermano, mire, para mí esa noche, yo no dormí esa noche. Cuando yo me iba a acostar, yo estaba buscando los pecados míos así, buscándolos. Ay, Señor, cuidado. Cuidado si se me falta algo, Señor, porque si este tanque explota y se ve este edificio, estamos contigo. Tú sabes que estamos contigo. Y yo hice una oración muy sincera, así como Daniel al Señor, cuidándome. Porque a nosotros los problemas nos consagran. ¿Sí o no? Usted tiene un lío. Mire, yo oro toda la noche, pero esa noche lloré bien esa noche. Y ese tanque explota. Entonces el primer parqueo, porque hay una columna y los tanques de gas están los dos al lado de dos columnas. Y cuando estos tanques explotan, es para abajo que va eso de 6 plantas. Para gente que se enferma.
Cuando se enferman se consagran. Yo tengo 3 tías, mi tío Humberto sabe, tengo 3 tías que tienen cáncer de seno, algunas de ellas muy avanzado. En la familia eso nos ha afectado, nos hemos consagrado más por eso. Hasta queremos ver a mi papá porque sus 3 hermanas tienen cáncer. Las enfermedades, los problemas, las discusiones nos hacen aferrarnos a Dios. Pero te digo la verdad, no debería ser así. Los problemas deben encontrarnos consagrados. Esa es la verdad. Viene una ley dominical, hay cañones para nosotros. Todos ustedes que tienen Facebook, yo quiero cerrar el Facebook, pero me dijeron no vale la pena ya porque ya eso se sabe todo lo que está ahí. Y usted poniendo, entonces uno sube, mira mi familia aquí, mira mi mamá, mira mi papá, mira el pastor Mato, mira Andrés. ¿Tú me entiendes? El día que te vayan a caer atrás, te encuentran porque te encuentran. Porque tú estás de sabroso, mostrando a toda tu gente. Mira a Sánchez aquí, ese es mi amigo Sánchez, míralo aquí. Ese es mi maestro Sánchez. Viene el FBI al primero que busque a Sánchez. Hay muchos pastores que son hijos de Sánchez. A usted primero que hay que llevárselo para torturarlo. ¿Me doy a entender? Se están riendo, pero es verdad lo que yo estoy diciendo. Busca el FBI en Estados Unidos cómo es que trabajas con tus redes sociales que trabajan primero. Con tu WhatsApp y con eso. Tu teléfono, todo lo que tú hablas está grabado. Todo. Pero nosotros tenemos al Señor. Nos pueden echar en el foso de los leones, pero no va a pasar nada. Vamos a seguir viendo esta historia. Lo echaron en el foso de los leones. Dice el 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó y resolvió librar a Daniel y trabajó hasta la puesta del sol. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿sabe, rey, que es una ley de Media y de Persia y que ningún edicto ni ordenanza que el rey confirme puede abrogarlo? Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso. Y el rey le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que te libre. Interesante. Como el texto dice, el Dios tuyo, a quien tú sirves, ¿cómo? A veces, al que tú sirves los sábados, al que tú sirves cuando da un estudio bíblico, al que tú sirves cuando no viene a la iglesia con Biblia, continuamente, que Él te libre. Seguimos leyendo el texto. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual el rey selló con su anillo. Dice el texto, el verso 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas, y no trajeron a él instrumentos de música y se le fue el sueño. Esto a mí me causa como un poquito de humor. Daniel era un hombre consagrado, era un hombre capaz, pero se llevaba bien con el jefe. El jefe no siempre tiene la razón, pero siempre es el jefe. Siempre tiene la razón el jefe. Daniel era amigo del jefe, ¿sí o no? Usted ha visto a su jefe de que dejando de dormir y que por usted no llegó temprano. Al jefe no le importa lo que usted tiene. No, al jefe lo que le importa es que usted llegó tarde. ¿Sí o no? Este jefe, ¿qué pasó con este jefe? Se le fue el sueño. Trabajó hasta la puesta de sol para librarlo. Lo rodearon. No, tú tienes que entrarlo. Tú tienes que sellarlo. Lo entró. Bueno, que te libre Dios. Al otro día va en la mañana. Esto me hace aquí tomar inferencias, las cuales pueden ser abiertas o cerradas. Dice el 20, acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Lo repite, ¿no? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le respondió al rey: oh rey, que para siempre vive, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Los que confían en el Señor, aunque estén en el foso, el Señor los protege. No importa que te rodeen, no importa cómo te tengan, si sirves continuamente al Señor, el Señor te tiene presente. En el libro de Daniel no hay una oración que Dios no le responda a Daniel. No hay una, ¿sí o no? Dios amaba tanto a Daniel que lo hizo profeta. Un heredero al trono, ser profeta. No pasó eso en Israel. ¿Verdad, doctor Andrés? No pasó eso. El único descendiente de los reyes que llega a ser un profeta apocalíptico, el profeta especial, es Daniel. Progresión en la vida. Así que usted lo ponen como diácono, haga su trabajo bien. Haga su trabajo porque Dios lo está preparando, Dios lo está formando. Lo ponen como director de obra misionera, haga su trabajo bien. Lo ponen como anciano, haga su trabajo bien. Porque Dios está trabajando, Dios está moviendo, Dios está usando sus talentos, tus habilidades para adelantar su obra en la tierra. Hay una progresión de responsabilidades. Léanse un capítulo de Profetas y Reyes, las cosas pequeñas, Eliseo. Por eso fue el sustituto de Elías, porque hacía lo pequeño. Pero si usted está de bacano ahora, y usted no puede ni ser diácono, usted va a poder ser anciano. Dice el 24, luego 23, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y lo sacaron del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? Interesante esto. Fíjate que siempre se habla de Daniel en el presente y en el pasado, cuando el futuro nunca existe. Para nosotros, de manera metafísica, el futuro no existe. El mañana siempre llega a nosotros como un hoy. ¿Me doy a entender? El mañana nunca llega. El mañana siempre es un ¿qué? Es un hoy. ¿Cuándo yo voy a ser un buen esposo? Hoy. No va a ser mañana, mañana no va a llegar. ¿Cuándo yo voy a ser un buen padre? Hoy. ¿Cuándo yo voy a ser un buen cristiano? Hoy. ¿Cuándo yo tengo que tener una mejor vida de oración? Hoy. Mañana no llega. El mañana siempre llega en la forma del presente. Daniel había confiado ¿en quién? Daniel no era que iba a confiar. Continuamente servía, continuamente oraba. El problema no lo consagraba. Había confiado en Dios y la gente lo notaba. Que era fiel al Señor, que era espiritual, que tenía la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. Ustedes viven aquí en el sureste, ¿no? Algunos trabajan para aquel lado, se tienen que levantar temprano para pasar para aquel lado. Pero tú vienes tarde a la iglesia, que no tiene que pasar ningún puente. ¿Por qué tú no llegas tarde al trabajo? Porque te van a votar. Pero aquí, como Mato no te va a votar, tú llegas tarde. ¿Me doy a entender? Daniel no era como nosotros. Usted le llega rápido a los hombres, pero a Dios, Daniel no. No, primero Dios y luego los hombres. Los apóstoles también pensaban así, ¿sí o no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es espiritualidad. Eso es espiritualidad. La espiritualidad no es teoría, la espiritualidad es práctica. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Dice el texto, luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso los leones, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y les quebraron los huesos. Esos leones tenían hambre, hermano. No se habían podido comer a Daniel. Dice el texto, la única carta que está en el libro, ¿no? Una carta 26. De parte mía es promulgada esta ordenanza, dice Darío. Es interesante que en el libro de Daniel los reyes, cuando se convierten o ven una evidencia sobrenatural de la presencia o la actividad de Dios,
hacen una declaración de alabanza o de reconocimiento a Dios, ¿no? Cosa que debe ser imitada por nosotros. He puesto esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios, ¿de quién? De Daniel. Porque Él es un Dios viviente, porque permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás como. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Dios salva porque Dios salvó a Daniel. Amén. En un contexto posmoderno, la única forma de tú mostrarle a la gente que hay un Dios es mostrándolo en tu vida. El Dios de Daniel. Amén. El Dios que continuamente sirve, al Dios que tú oras, al que la gente te ve practicando los ejercicios espirituales. Es interesante, aquí se añade el aspecto de la percepción. Nosotros con la percepción somos lo hacemos de manera inconsciente. De hecho, la percepción ahora mismo en estos tiempos de campaña, eso es toda la semana, 2 y 3 encuestas. ¿Sí o no? Aunque aquí están aprendiendo, porque en Estados Unidos es por sectores. ¿Qué creen los homosexuales? ¿Qué creen los conservadores? ¿Qué creen los liberales? Las mujeres, los muchachos, los que trabajan, los que no trabajan, los mantenidos, los drogadictos. Todo lo encuestan. Aquí están aprendiendo. ¿Qué creen? Pam, 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 política. Y ya eso le da al político una herramienta sobre cómo él trabajar y qué esperan esos sectores de ellos, ¿sí o no? Pero la percepción en nuestras vidas cotidianas funciona. La gente te ve gordo y la gente cree que tú tienes dinero. La gente te ve flaco y cree que tú estás pasando hambre. ¿Sí o no? Eso es percepción. La gente te ve con buena ropa, un buen vehículo, la gente cree que tú tienes dinero. No sabe que es un lío. La gente te ve hablando bonito, la gente te ve orando en la iglesia, ya la gente cree que tú eres espiritual. Eso es percepción. ¿Me doy a entender? La gente te ve que no fuiste al salón. Hoy fue a mi casa una prima, no le voy a decir cuál fue. Tengo muchas primas. Esa prima no le gusta peinarse. El pastor Moisés Valdés fue a mi casa el otro día y la vio y le dijo, fue un fin de semana Moisés a mi casa, estaba dando una campaña. Y la prima fue y se quedó 2 días allá. Yo dije, bueno, aquí yo voy a gozar. Y el pastor Moisés la vio un día, la vio al otro día. El tercer día no aguantó y le dijo, oye, ¿tú no te peinas? Y hoy yo llego a la casa, está la prima en la casa, yo la quiero muchísimo, ella nos quiere muchísimo. Y le veo el cabello como peinado y digo, oh, fuiste al salón. O sea, la gente tiene esa percepción. Te ve pelú, te mala. No tiene los 150 o los 200 para recortarse. La gente te ve una ropita, la gente sabe, es de reguera, es de boutique, ¿no? A mí no me importa, pero hay gente que eso le importa. Percepción. La gente te mira los zapatos y se me empuercaron los zapatos. Yo de una vez busqué una servilleta y me lo pasé en los zapaticos. Un hombre serio no puede andar con los zapatos sucios. Eso es percepción. El hombre que usted ve y que con los zapatos sucios es un hombre que no es serio. No. El hombre de trabajo tiene que tener los zapatos limpios. Percepción. Ahora, ¿sabías tú que la percepción funciona en lo espiritual también? Darío tenía esa percepción de Daniel, ¿sí o no? Tu Dios te va a librar porque tú lo sirves continuamente. Percepción. Dios salva porque Dios salvó a Daniel. El Dios de Daniel. ¿Me doy a entender? Dios se conoce en Osama a través de esta iglesia. No hay otra forma, hermano. Ahí es que tú muestras la espiritualidad tuya. Cuando la gente lo ve en ti, a Dios. Cuando la gente ve tus valores, ve tus principios, cuando ve cómo tú reaccionas, cuando ve tu devoción, cuando ve tu fe. Pero si en el trabajo a ti te relajan, tú tienes que cambiar tu percepción. Porque la gente tiene su percepción de ti. La gente no te lo dice, ¿sí o no? Usted le hiede a una gente, la gente no te lo dice. La gente es muy cuidadosa con la percepción que tiene de uno. Y más ahora con tanta gente de que educada, ¿sí o no? La gente no te dice lo que cree de ti, ¿sí o no? Es muy raro, pero la gente lo cree. Si usted es cristiano, la gente lo ve. Haga usted algo para que usted vea, oh, pues usted no es cristiano. Percepción. Entonces, yo te quiero hacer una invitación en esta noche.
que nos consagremos. Es correcto. Este programa es un programa excelente porque así nos consagramos, orando, teniendo motivos de oración. La idea de esto es fijar este hábito en nuestra vida, que nosotros vivamos orando por la obra de Dios, por los ancianos, oremos por su familia para que Dios les ayude, los pastores, los dirigentes de las iglesias, por nuestros niños, por los campos, por los líderes. Nosotros tenemos que tener prácticas espirituales. Prácticas espirituales. Daniel era espiritual, pero eso no vino del cielo. Daniel buscaba a Dios. Amén. Lo buscaba y venía enfermedad, estoy consagrado, que venga. Viene persecución, estoy consagrado, que venga. Viene un accidente, estoy consagrado, que venga. El problema me va a encontrar consagrado. Amén. Yo no voy a correr en vano, yo sé en quién he creído. Amén. Por eso, mi amigo, yo te quiero hacer un llamado, mi hermano, a que nos aferremos al Señor. A que esto que estamos aprendiendo aquí, esta escuela, el pastor Matos lo vi, los motivos que estamos ayunando, esto debe ser una práctica en nuestra vida. Elena de White incluso añade una práctica a la espiritualidad que nosotros no la hacemos, pero ella lo dice: la meditación. Ella dice que debemos meditar por lo menos 1 hora, hermano, sobre la vida de Cristo, especialmente de las escenas finales. Meditar, meditación bíblica, no pensando en una fuerza, no, eso es del diablo. Meditar en Jesús. ¿Me están entendiendo? Esto es algo que hay que enseñárselo a la iglesia, y ella habla de eso. Hay que meditar en el Señor, cerrar los ojos y dejar que la imaginación corra y ver a Jesús con la sangre, ver a Jesús soportando, ver a Jesús en la cruz por nosotros, cada etapa de su vida, y ver el costo de nuestra salvación, ver el amor derramado en su paciencia para con nosotros. Un Dios santo que nunca pecó por nosotros fue hecho pecado para que tú y yo podamos tener la ventaja de la salvación. Por eso, mi amigo, yo te quiero hacer una invitación a que si has llegado a Babilonia, que no seas de Babilonia. A que si has llegado joven y te estás poniendo mayor, que sigas consagrado, porque puedes hacer muchas cosas por Dios. Daniel 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se escribieron en menos de 10 años. Un viejito Daniel. Y cuánta esperanza y cuánto ánimo nos han dado esos capítulos. Entonces, no importa la edad, todos podemos hacer algo por Dios. No importa. Entonces, no importa el mundo, no importa que nos rodeen, no importa que nos critiquen, no importa que la ley, no importa, Dios nos protege. Eso es profecía. La profecía me dice, no que me están señalando, la profecía me dice que Dios tiene un plan y que Dios lo va a ejecutar. ¿Tú quieres ser parte de ese plan? Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Hermano, que la gente nos vea. Tú eres cristiano.